solo para un poco contextualizar. Entonces, la idea lo que habíamos pensado, más que hacer una presentación como de trabajos, pues queríamos, yo creo que era un buen momento también por esa cosa como de hacer una primera presentación, una presentación inicial así del trabajo de Álvaro. Habíamos pensado enfocar más a partir de un poco cuáles son los posicionamientos de trabajo de una práctica como la suya, teniendo en cuenta que eso, yo creo que en ese caso son muy significativos. Es decir, el trabajo de Álvaro, todos los trabajos lo son, pero quiero decir, todos los trabajos parten de un posicionamiento siempre, aunque sea pero en el caso suyo esos posicionamientos, esas implicaciones como ideológicas, políticas, simbólicas, yo creo que son muy importantes. Así como la primera pregunta, como para arrancar, era esta, o sea, ¿cómo definirías? Tú antes hemos hablado de desde dónde uno trabaja, desde dónde uno desarrolla, practica el arte. Bueno, es decir, desde mi posición o desde mi práctica personal, individual, quizás yo siempre he partido de un lugar de desobediencia, ¿no? Y de fomentar de alguna manera en mi propia práctica la desobediencia, o incluso cuando he hecho trabajos, muchos de ellos que son de carácter colaborativo e involucrados dentro del lenguaje o del sistema educativo, fomentar esa desobediencia, ¿no? En los casos de proyectos que estaban en torno o en el entorno de lo educativo, precisamente plantear una desobediencia desde la deseducación como otra manera de educación, ¿no? Pues todo el trabajo que realicé un poco que he realizado y que sigo realizando con niños o con estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que la desobediencia como acto un poco reactivo, ¿no? Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, cómo investigan en la ciencia, muchas veces es una especie como de investigación hacia el desafío, ¿no? Un desafío desconocido, un desafío que provoca muchas veces un impacto y un desafío en contra, digamos, de las pautas que se deberían de seguir, ¿no? Es decir, muchas veces el investigador científico se va al otro lado, ¿no? Yo en mi caso siempre ha habido un gusto, ¿no? Es decir, una inclinación por una cierta desobediencia, una desobediencia también con una parte de juego, de sensualidad, ¿no? De hecho, yo muchas veces comienzo algunas presentaciones con estas imágenes, que es uno de los pasillos verdes de Bruce Nauman y unas piezas de Donald Judd, que fueron unas piezas que yo vi por primera vez en la colección Panza cuando se expuso en el año 88 en el Reina Sofía, ¿no? Que fue algo alucinante, ¿no? Yo era la verdad que muy joven y tampoco llegué a entender mucho aquello, pero viendo aquello y sobre todo mi posicionamiento, ¿no? Con esas obras, ¿no? Mi interacción prácticamente física, de flirteo, de contoneo, también tenemos que entender que evidentemente estas piezas están hechas todas por hombres heterosexuales, muy heroicos, grandes artistas, y de repente, es decir, yo sin darme cuenta casi planteé una especie como de obra inicial, ¿no? Iniciática, ¿no? Una especie como de flirteo, de danza, insinuación con estas piezas, una especie como de desobediencia hacia esas posiciones tan austeras del minimal, ¿no? Y quizás es de esos primeros, recuerdos que yo entiendo como una desobediencia con una parte también de juego y de placer, ¿no? Es decir, creo que el hecho de ser desobediente, de decir no, es decir, el no por respuesta implica también una serie de segundas actuaciones, ¿no? Y por tanto, en esas segundas actuaciones creo que se produce la posibilidad de otra experiencia, de otro conocimiento, ¿no? Cuando decimos no a algo, ¿no? Se producen unas concatenaciones, ¿no? Yo quería preguntar ¿a qué obediencias? ¿O cómo seleccionaba? ¿Cómo definir también esa yo creo que el lugar donde vivimos, ¿no? Es decir, el propio lenguaje, el propio cuerpo está formado, el estado, digamos, forma el cuerpo,
¿no? El Estado forma al individuo, ¿no? La educación, ¿no? Es decir, es una forma de crear al individuo, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que, es decir, partir, digamos, de esas normatividades, ¿no? De comportamiento, de lenguaje, ¿no? Y interrumpirlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, dar una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, abrir una ventana allí donde no existe, ¿no? En ese tipo de comportamiento normativo, ¿no? Es decir, muchas veces parto de ahí, ¿no? Es decir, muchas piezas o muchas situaciones, ¿no? Es decir, que he hecho, ¿no? Es decir, parten de ahí, ¿no? De ese lugar, digamos, de lo normativo, del lenguaje, y crear un momento de desobediencia, ¿no? Un momento, digamos, en el que se cuestiona ese estamento, ¿no? Y se provocan una serie de reacciones, ¿no? Es decir, muchas veces, evidentemente, son metáforas o son, digamos, momentos que nos llevan a lo utópico, ¿no? Pero bueno, es decir, es la manera, de decir, de provocar ese otro conocimiento, y os voy a enseñar un trabajo en relación a eso. Este es uno de mis primeros trabajos con niños, ¿no? Es decir, en una escuela de Los Ángeles, ¿no? Y lo que quería comentar era lo siguiente, no tanto mi trabajo como el posible conocimiento de estos niños, ¿no? A partir de estas experiencias. Me acuerdo que una vez que realizamos varios experimentos en varias situaciones de este tipo, en este caso yo lo que les planteaba era la idea de limpiar, es decir, las grietas del playground, ¿no? del patio escolar, ¿no? Y ver, ¿no? El tipo de dibujo, pero también entender la actividad como una actividad comunal, ¿no? Una actividad no capitalista de ganadores y vencedores, ¿no? Es decir, y de descubrir de alguna manera, es decir, qué existía allí, ¿no? Y de descubrir no solamente lo físico o la posible tierra que había dentro, pero también el propio disfrute cognitivo, ¿no? Y entonces me acuerdo en relación a lo que tú preguntas, cómo después de varias acciones de este tipo que realizamos, cómo continuamente me decían: ¿cuándo vas a volver a traer la cámara? Porque claro, para ellos traer la cámara, ¿no? Que era un poco lo que documentaba, implicaba generar este tipo de desobediencias, ¿no? O de otro tipo de comportamientos que abrían la posibilidad para otro tipo de actividad, otro tipo de conocimiento, ¿no? Sobre todo del cuerpo en relación al mundo, ¿no? Y a mí eso, la verdad es que fueron ellos precisamente los que me lo dejaron muy claro, ¿no? Es decir, ¿cuándo vas a volver a traer la cámara? Porque implica que vamos a hacer otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el ejemplo del pasillo verde o esto, es un poco la meta que se ha dado a los museos de la interacción con el público, ¿no? Sí. Que ahora este pasillo verde, cuando lo veo, cosas tan graves. Otra vez tenemos que jugar en un museo. O sea que la pregunta de la desobediencia, o sea, el desafío o el deseducación, el DOS, creo que bueno, cuando vemos 88, 98, o sea, esto es muy un espacio histórico, temporal o particular que va cambiando, ¿no? Porque la obediencia en los museos ahora disfruta. Sí, juega. Es que son órdenes, ¿no? Participa, disfruta, consume. O sea que esta apelación, interpelación de... y es difícil de hacerla... que sea algo cognitivo, que sea algo... Sí, que realmente, y no solamente sensorial, que no digo que sabéis que para mí los sensos son muy importantes, pero es muy difícil de que la desobediencia no sea un orden, ¿no? Exacto. Sí, yo estoy muy de acuerdo, evidentemente, decir, ahora mismo, pasa por encima de una pieza de Calandré, se ha convertido en un juego, ¿no? Es decir, ha perdido, yo creo, esa capacidad política que en su momento tuvo, ¿no? Es decir, de cómo el cuerpo se posiciona encima de la obra, ¿no? Es decir, ahora ya
Yo voy a decir, evidentemente para mí en el año 88, que todavía no había empezado ni a estudiar Bellas Artes, pues bueno, el descubrir este tipo de piezas, pero también lo quiero entender desde un punto de vista casi de flirteo, ¿no? En el sentido queer, ¿no? Es decir, sobre todo, ¿no? Es decir, no, es decir, hay es decir, era un poco como ligar con lo no ligable, ¿no? Con quien no puedes ligar, ¿no? Es decir, y es una lástima porque la verdad es que luego es algo que he pensado mucho, ¿no? Porque a mí siempre me ha interesado de alguna manera el minimal como un movimiento muy radical que completamente se formalizó y perdió toda su politicidad inicial, ¿no? Es decir, sobre todo a partir precisamente de las obras de Jad, ¿no? Porque Jad inicialmente era un crítico, ¿no? Y cuando Jad se incorpora al grupo de los minimal como artista, completamente crea un aura en torno al objeto, ¿no? Al objeto minimal que no tenía, ¿no? Con palabras totalmente, no, absolutamente, objeto específico, el texto ese tan conocido de Jad, en realidad, claro, es que eso yo me acuerdo cuando hubo una presentación, ahora no recuerdo, una de las últimas presentaciones de una presentación de colección hace muchos años del MACBA, que donde había una relectura del minimal y efectivamente era interesante porque intentaba señalizar precisamente eso, que digamos que, y quizás a lo mejor no lo llevaba a la máxima expresión, pero sí que efectivamente el minimal, es decir, el concepto de autoría inexistente, digamos, podría salir de ciertos escritos de Jad o esa idea de serialización. Sin duda, es uno de los primeros ataques al sistema mercantil del arte para luego convertirse en el epicentro del sistema mercantil resultante de, digamos, de ese desastre, ¿no? Cargándose el pop tal, refundan el mercado, digamos, y entonces deviene una estética minimalista general hasta el punto que esto, la decoración minimalista Sí, es curioso porque yo creo que el minimal y el pop son las dos caras de la misma moneda, sobre todo a partir de Jad. Total. ¿No? Es decir, las mismas repeticiones de la sopa Campbell o de Brillo Box son las cajas de Jad, ¿no? Repetidas hasta la saciedad, ¿no? Hizo su mística en Marfa, ¿no? Efectivamente, cuando él ¿no? se marcha a vivir allí a la ciudad a aquel sitio fronterizo con México, con México, Estados Unidos, Marfa, consigue la fundación en Chinati, la Chinati Foundation, que es y construye allí una casa, y realmente es como el mito, o sea, el mito del que se marcha de la civilización, se va a la tierra frontera a encontrar al hombre en el paisaje, o sea, un mito como esencialista, vamos, no hay, es John Huston, Caspar David Friedrich, los juntas y sale Donald Judd, o sea, es decir, dos grandes héroes, ¿no? Americanos. Dioses, ¿no? Es decir, ahora mismo la manera en que Marfa no se entiende sin aquello, ¿no? Naumann en ese sentido, que Naumann es un artista en su trabajo cosa, muy... Sí, Naumann es otra cosa porque creo que él tiene una desviación, ¿no? Es decir, bueno, ya había titulado, me acuerdo que con Valentín planteábamos el título de esta conversación y planteábamos Caminar Libre, ¿no? Es decir, yo creo que Naumann en ese sentido sí, de hecho me identifico mucho más con la propia práctica de Naumann, porque es una desviación, ¿no? Es decir, el desproveerse, el haber hecho sus deberes, porque yo creo que Naumann es un artista que en un momento dado hace sus deberes, hace lo que tiene que hacer, y a partir de un momento determinado... ¿A qué te refieres con hacer los deberes? Bueno, es decir, él forma parte de una generación, ¿no? Es decir, está en el entorno, pues, de ese postminimalismo, de Bajese, esas obras, digamos, de pseudoconceptuales, ¿no? Es decir, en la que se relaciona de una manera como muy evidente el cuerpo con una serie de conceptos, ¿no? Es decir, cuando hace la pieza de las rodillas, la del brazo, ¿no? Es decir, pues yo creo que son piezas como muy evidentes, ¿no? Es decir, muy, muy claras, que forman parte de esa generación, ¿no?
Es decir, hay muchos elementos comunes con obras de Hesse, por ejemplo, Sí, sí. pero llega un momento que precisamente cuando él toma esa deriva de irse a caminar por libre, con ese retiro al desierto para un poco desaparecer, ¿no? Parcialmente, yo creo, de la escena artística, ¿no? Olvidarse precisamente del mundo del arte, ¿no? Creo que ahí en el trabajo se produce, digamos, unas derivas mucho más interesantes, ¿no? Sí, sí. Es decir, pienso, por ejemplo, en las piezas que tiene con los ratones, Claro. o las piezas de la filmación en el estudio, no sé cuántas horas, ¿no? Todo ese tipo de trabajo. Si hay una cosa como Naumann, es verdad que como o las piezas del no, que no, uno no puede dejar de pensar en Sierra, ¿no? Que es como, o en toda esa estética muy de artistas, algunos que yo conozco mexicanos, ¿no? Del no, una cosa. Pero el trabajo de Sierra se va, en vez de hacerlas aquí, Sí, sí. que es un terreno estupendo, especialmente ahora, ¿no? Se nos va a otros sitios más exóticos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, Ese es el... Y hay una cosa que quería, porque hablabas, y aparte el título de este trabajo, que te quería así como preguntarte sobre esa idea. En los trabajos tuyos siempre hay ese componente, o suele haber explícitamente un componente, antes lo has dicho, de desobediencia, ideológico y tal, pero al mismo tiempo también lo sensual, ¿no? También lo personal, entendido, pues bueno, aquí como placer o como cuerpo expuesto. Es decir, por ejemplo, yo creo que eso, desde mi punto de vista, el trabajo tuyo has tenido, digamos, la suficiente valentía, por decirlo de alguna, valentía intelectual, como para no alinearte en unas líneas quizás ortodoxas, más cómodas, donde todo eso, esas prácticas políticas parecía que se estaban negando, por decirlo de alguna manera, pero a una visión, digamos, más estereotipada. Exacto. ¿Cómo tú has...? Hombre, yo creo que vamos a ver, cuanto más político es el trabajo, más formal es. Y en ese sentido se desactiva completamente, ¿no? Y cuanto más personal el trabajo, más político es, porque al fin y al cabo lo personal reivindica al individuo, y el individuo de alguna manera es el que marca muchas veces, es decir, lo que quiere o lo que no quiere, ¿no? En relación al contexto, bueno, pues sí, yo la verdad es que he tenido poco interés, ¿no? De alguna manera en mirar muy próximamente a digamos, lo que me rodeaba. Quizás muchas veces he mirado o he leído otras cosas, ¿no? de otros lugares o de otros tiempos, ¿no? Creo, ¿no? Y Agamben lo dice muy claramente, ¿no? Es decir, que cuando las cosas coinciden con tu tiempo, ¿no? Es decir, pasan a ser modernas, pasan a ser moda, ¿no? Y en ese sentido se desactivan completamente, ¿no? Es decir, se convierten casi en ejercicios de diseño, ¿no? Es decir, cuando yo creo que uno trabaja muy cerca, ¿no? O trata de coincidir precisamente con el tiempo, estás más pendiente de eso que de los propios derroteros del trabajo, ¿no? Es decir, yo cuando trabajo muchas veces planteo ecuaciones, ¿no? O planteo situaciones, ¿no? Que no sé muy bien al final cómo van a resultar, ¿no? Y para mí eso es lo importante. Y en ese sentido, esas situaciones muchas veces tienen poco que ver, ¿no? Es decir, con un producto estético final y acabado, ¿no? Es decir, el look muchas veces, es decir, eso es quizás lo que menos me importa, ¿no? Es decir, evidentemente, pues uno está tan contaminado, ¿no? de imágenes, que es difícil al final, me refiero, cuando uno enmarca con la cámara, ¿no? Es decir, olvidarte, ¿no? Es decir, de todo el lenguaje que hemos adquirido, porque al fin y al cabo, pues vivimos en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, siempre he estado un poco al margen, quizás porque me han interesado más que las superficies de las cosas,
me han interesado más lo que se genera en este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, quizás mi trabajo es poco objetual en ese sentido, ¿no? Y en ese ser poco objetual, es decir, el look, ¿no? o la adecuación a un momento determinado es algo mucho más menos evidente y me ha importado menos, ¿no? También lo decía... Casi, perdón, estaba pensando en el extremo de la máscara de Luis Guerra, ¿no? Como eso ya es lo más superficial de lo superficial, casi, ¿no? En esa, y en la forma y todo. Pero pensaba porque también hablábamos un poco antes de lo personal versus lo universal, lo que universaliza y lo que norma también. Entonces, la potencia en estas estructuras de desobediencia, en cuanto a que hay que pensarla casi que en cada caso, entonces como esa posibilidad de integrar allí también lo personal, porque justamente casi que desobedecer a lo universal sería desobedecer a esa norma, entonces apuntar a lo personal como... Sí, evidentemente, es decir, lo personal lo personal, el gesto personal es un gesto político en sí, ¿no? Y en ese sentido siempre marca una diferencia, ¿no? Marca una alteridad, ¿no? Es decir, yo quizás siempre he partido y me he inclinado por eso, ¿no? Es decir, por muchas razones personales y razones precisamente también en cuanto a mi contexto, ¿no? Es decir, el ver, por ejemplo, pues bueno, es decir, ver otros trabajos que sí se adecuaban más a un contexto, ¿no? Es decir, y que yo personalmente a veces no me los he acabado creyendo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por esa proximidad con el contexto, ¿no? Siempre he tenido la sensación de ir un poco ir a la contraria o estar un poco al margen, ¿no? ¿No? Y en ese sentido, fíjate, voy a traer a colación el caso de Velázquez, ¿no? Que me parece un tipo absolutamente desobediente, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en una exposición que se hizo en el Prado que se llamaba Roma, naturaleza e ideal, ¿no? 1600-1650. Y Roma en ese momento acuden un montón de artistas, ¿no? A pintar paisajes. El género del paisaje aparece como por primera vez, ¿no? Son paisajes ideales donde se introducen ruinas, personajitos, especies arbóreas que no existen, ¿no? Y son todo escenas ideales. De repente Velázquez llega, ve todo aquello y plantea 4 paisajes, de los que solamente 2 quedan, que son Villa Medici, y que son completamente la desobediencia precisamente a todo aquello, ¿no? Y yo los veía, esas 2 piezas, en relación al resto, y lo que veías era, bueno, este tipo le pasa de todo esto y dice, bueno, pues conozco esto, pero yo voy a hacer esto otro, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que este tipo de actitud precisamente lo que provoca es no solamente otro trabajo, sino otro tipo de conocimiento y otro tipo de producto final, ¿no? Y a mí eso la verdad es que me resultó de nuevo otra vez muy claro y evidente, ¿no? Como forma de trabajar, ¿no? Es decir, las tienes ahí, ¿no? ¿No tienes las obras de Velázquez? No, bueno, no tengo internet, pero bueno, son los 2 jardines de Villa Medici, ¿no? Donde identificas las especies arbóreas, los lugares que existen todavía. Además es un escenario con unos andamios, unos personajes ahí trabajando. Es decir, es la cosa menos idealista del mundo. Y lo interesante era ver estos 2 cuadritos en ese contexto de obras de Poussin, de Laurent, de Carracci, que es todo ideal, y de repente en ese momento, que está viendo lo que está pasando allí, ¿no? Porque él quiere formar parte de todo aquello también, claro, ¿no? Y de repente dice, tomar por saco, ¿no? Es decir, es como una especie como de counterculture, ¿no? Es como un gesto de, bueno, pues hacéis esto, yo voy a hacer lo otro, ¿no? Y a mí eso me parece tremendamente interesante, ¿no? Porque sobre todo lo que te plantea es un lugar de ubicación, de trabajo, una autonomía, ¿no? Es decir, un andar libre, andar solo, ¿no? Es decir, pero un andar solo completamente consciente, ¿no? Es decir no muchas veces a las cosas, ¿no? Pero un no que implica otro derrotero, ya, ¿no? pero ¿de dónde emerge este no? Este no, bueno, esta intencionalidad tuya de seducativa, de desobediente, de que apuntaba a Laurent, ¿no?
precisamente lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que los cuerpos, nuestros cuerpos, de alguna manera están creados, o se nos ha creado en nuestros cuerpos para que sigamos una serie de pautas, ¿no? El propio Estado, el propio ente social crea una serie de dispositivos, ¿no? Unos chips, ¿no? Es decir, que directamente nos vienen ya casi impuestos, ¿no? Entonces es cuestión de un cierto disconformismo con ese tipo, digamos, de patrón que ya nos viene impuesto, ¿no? Y si estamos, digamos, si estamos de acuerdo o no con aceptar eso o no, ¿no? Entonces yo, evidentemente, en estos trabajos que he realizado por ejemplo, no sé, estos, por ejemplo, ¿no? Que es una serie que hice en Donosti en el año 99, les planteaba a los niños otra manera de habitar el aula escolar, ¿no? Escondiéndose, allí donde ellos quisieran, ¿no? Evidentemente yo me salí de la clase, ¿no? Es decir, y luego volví a fotografiar, ¿no? Es decir, las escenas, ¿no? Es decir, en este caso, bueno, pues no solamente es la escuela, es también, digamos, esa idea, digamos, del armario, ¿no? Pero el armario como un lugar de resistencia, ¿no? Es decir, un lugar donde no asomas la cabeza, y en este caso, pues son imágenes donde al espectador, a mí me interesaba no ofrecer la cabeza, el rostro, ¿no? Es decir, una especie de decir, pues todos queremos, es decir, el mundo de la representación, de lo figurativo, siempre ha planteado la idea del rostro, ¿no? Es decir, bueno, pues no te ofrezco el rostro, ¿no? Porque no me da la gana, ¿no? Es decir, no quiero ver, ¿no? Es decir, como opción, ¿no? Es decir, no quiero la luz, ¿no? Como opción, del ¿no? armario, ¿no? No quiero salir del armario, efectivamente, ¿no? A mí me genera dos desasosiegos. A ver, uno de ellos es si esta instalación en el no y en el de tal no puede llevarte a ser devorado por tu propia moda, ¿no? O sea, el ir generando tu propia moda de no y de y quedarte atrapado en ella, este sería un desasosiego. Y el otro desasosiego sería con el trabajo con las personas más pequeñas, cuánto no tiene de colonizador. Manipulación. No, manipulación no me gusta moverme en este término, no, de colonizador. El hecho de estar en el patio y plantear la opción de mirar el intersticio o de estar en la clase y proponer esconder, más desde tu perspectiva de trabajo como colaborativo, ¿no? De trabajar con las personas en una situación de colaboración. O sea, yo me pregunto, si tú entras en la clase y dices, ahora salgo y cuando entre a ver qué hay, probablemente tú no habrías planteado, no habrías hecho la propuesta de esconderse, pero los habrías encontrado escondidos debajo de las mesas. Entonces, sería trabajar en torno a una propuesta espontánea de las personas con las que estás trabajando, tengan la edad que tengan, ¿no? O lo del intersticio, porque observando personas de corta edad en los patios están siempre hurgando intersticios o generándolos, aunque no estén, ¿no? Vamos a ver, te cuento algunos aspectos un poco personales, ¿no? Es decir, yo en un momento determinado empecé a dar clases, ¿no? En escuelas de Los Ángeles, donde vivía, ¿no? Y yo pasaba allí prácticamente por la mayor parte del tiempo en el que uno está fresco, ¿no? Es decir, a partir de las 4 de la tarde uno baja la actividad. Aparte que los críos, ya sabéis la cantidad de... Son criaturas terribles, ¿no? Como te chupan hasta la última gota de sangre. A mí me pasaba tanto tiempo que decidí que aquello era mi estudio, ¿no? Y evidentemente en ese ser mi estudio, es decir, entendí que estos proyectos
formaban parte también, digamos, de lo educativo, ¿no? Es decir, que generalmente estos proyectos que he ido realizando no quedan únicamente en lo que yo me llevo, en el objeto que luego se expone en el museíto X o la galería tal, pero también en todo el proceso de seminarios, si lo queremos llamar, o de conversaciones que se generaban con los propios estudiantes, ¿no? Es decir, sí había en estos actos de desobediencia deseducativos un proceso o una parte, digamos, de conocimiento. Por eso comentaba antes, es decir, esa anécdota de los niños preguntándome cuándo vas a volver a traer la cámara, porque era esa otra oportunidad para hacer esas otras cosas que no forman parte del currículum, ¿no? Entonces, en ese sentido, es decir, aunque muchas veces estos objetos o estas imágenes han quedado como objetos, también hay ese otro lado del trabajo que quizás no es visible, que es, digamos, la experiencia o esos momentos, ¿no? Es decir, en los que, digamos, desarrollamos las actividades. Esto, es decir, lo estamos entendiendo únicamente desde el contexto arte, ¿no? Arte, galería, museo, institución, pero hay otra parte del trabajo que es precisamente procesual, ¿no? Todo el proceso. Todo el proceso, ¿no? Es decir, el proceso como performance, como acción, es decir, que desarrollábamos, ¿no? Es decir, y que evidentemente, es decir, había una serie, digamos, de conversaciones, ¿no? Es decir, porque es decir, nunca he tenido un interés, digamos, de coercitivo, ¿no? Es decir, bueno, haz esto, ¿no? O colonizador, como tú planteabas, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una pieza, vamos a ver si la tengo por aquí. Bueno, son unos stills que es una pieza que me hubiera gustado traer aquí, pero estaba en proceso, y son una serie de acciones en un instituto de Móstoles, en las afueras de Madrid, y una de las acciones concretamente consiste en que los estudiantes, yo les planteaba otras maneras de conocimiento, otras maneras de habitar, ¿no? Es decir, el instituto, es decir, qué es lo que ellos querrían aprender. Planteábamos la idea de la información y de hasta qué punto la información que nos viene dada en un periódico, en la televisión, etcétera, etcétera, es algo que tenemos que leer o nos podemos negar a leer, ¿no? Es decir, hasta qué punto queremos ver o no queremos ver, ¿no? Y en ese seminario que estuvimos trabajando una semana, pues llegamos a una serie de conclusiones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue la de ocupar la clase escolar, ¿no? Y tapar todas las ventanas, ¿no? Es decir, y eso fue una conclusión de alguna manera que llegamos en este seminario. Son estudiantes que van a acceder a la universidad, ¿no? Es decir, que son completamente, es decir, conscientes de alguna manera de mi presencia y de su presencia, ¿no? Y sobre todo yo lo que les planteaba es que por medio de alguna manera de esta conclusión final que llegamos, de esta acción, es esa idea de resistencia o de leer las cosas con cierta distancia, ¿no? Y al final, bueno, lo que planteamos al final entre todos fue el cubrir todas las ventanas, ¿no? Es decir, hasta que no hubiera prácticamente luz, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el vídeo dura casi 4 horas. Al final nos quedamos allí hablando a oscuras, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es muy importante, ¿no? Es decir, es una parte que muchas veces por la manera en que se encauza el trabajo artístico, ¿no? Muchas veces lo vemos solamente a través de estos canales expositivos, ¿no? Pero hay otras partes, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Es decir, hay otras partes, me refiero, que el trabajo ocurre precisamente cuando se genera en el proceso, ¿no? Y la otra pregunta que me hacías se me ha ido. No, si no podías caer prisionero de tu de los nos. Mira, yo cuando trabajo no estoy continuamente, de alguna manera, no tengo una práctica de estudio, ¿no? Es decir, constante, ¿no? De estar todo, es decir, siempre tengo pausas de tiempo, viajes, ¿no? Y muchas veces ese tipo de pausas, ¿no?
sí me permiten de alguna manera ver un poco el trabajo, ¿no? Y hasta qué punto me puedo enrocar precisamente en un negacionismo absurdo, que creo que es algo que no me interesa para nada, esa idea del no como negacionismo continuo, pero el no, me interesa el no como, y no quiero abusar tampoco de esa palabra, no en el sentido de Sierra, ¿no? Es decir, de Santiago Sierra, me refiero que no lo estoy criticando, pero es decir, no es un no evidente, es decir, no es un no escrito, ¿no? Es decir, es un no que se dice pero que provoca otra acción, ¿no? Es decir, o que debería de provocar otra acción, ¿no? Es decir, en este, no sé, por ejemplo, en la pieza esta que hay aquí en la Tapies, que es un proyecto un poquito más grande, ¿no? Hay un no, que quizás no es tan evidente, ¿no? Es decir, es una filmación de una escuela de bellas artes en Orán, una escuela que sigue siendo pues académica, una academia del 19 francesa, y el no de alguna manera aparece ahí en la voz de una chica argelina, ¿no? Es decir, vomitando ese manifiesto contestatario, ¿no? Es decir, es un no que no está explícito, pero que evidentemente, es decir, provoca, o espero que provocase algo, ¿no? Es decir, cuando estuvimos hablando allí con algunos de los estudiantes, ¿no? Es decir, siempre me interesa, es decir, el no más como actitud, ¿no? Que como algo, como explicitarlo como tal, ¿no? Porque creo que el no escrito no lleva poco, ¿no? Como detonante de, ¿no? Efectivamente, ¿no? A partir de todas es decir, la mayoría de cosas que hacemos así con una cierta intensidad, ¿no? Conllevan una desconexión del mundo, ¿sabes? O sea, esa es como una paradoja que es tan difícil salir de ella, la que tú señalabas, ¿no? Que no solo es del arte, de cualquier tipo de trabajo con uno mismo intenso, ¿no? La escritura, por ejemplo, pues pasa igual. El proceso de profundización implica en algún momento, ese proceso de hondura, implica ciertas desconexiones. Luego hay gente que puede convertir esos gestos en heroicos de desconexión. A veces es simplemente una cuestión de concentración, ¿sabes? Como cuando te quedas pensando en el significado de verdad de una palabra o de algo que te ocurrió en tu vida y de repente hay un momento que desconectas, ¿no? Yo creo que a veces la intensidad de los trabajos un poco implican eso. De todas maneras, yo diría que incluso en los trabajos de Álvaro, a ver cómo lo explico porque no es un poco complejo como lo que quiero decir. A mí me da la sensación como que hay poco estratégico, es decir, que hay, ¿sabes? Por ejemplo, el trabajo con otras realidades, con otros colectivos humanos, con otras situaciones de tensión o de conflicto, implica un montón de estrategias, muchas veces, ¿no? Yo qué sé, esa serie de estrategias de interpelación, de mediación, de agenciamiento, de todo eso. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que a mí al menos más me gustan de los trabajos esos de Álvaro, con ese tipo de situaciones de tensiones, que yo no veo, por ejemplo, todo ese protocolo de acercamiento, de mediación, ¿sabes? Me parecen muy intempestivos, ¿no? De ahí que estaría bien porque, por ejemplo, pues las influencias tuyas de McCarthy, toda la escena performancera, Los Ángeles, tal, que son unas referencias muy poco habituales para un artista que trabaja con procesos de pedagogía política, digamos, ¿no? Eso yo creo que le da al trabajo de Álvaro una situación muy particular, es decir, la referencia es McCarthy, no Hans Hacker, ¿me entiendes? Sí, pero hace trabajos que pueden... eso es lo que a mí me parece lo que decía antes de la singularidad. La biografía de Álvaro es como muy apasionante, así de un montón de años en Los Ángeles, trabaja en el Prado, por eso hablo de Velázquez, hace cosas de pedagogía, pero al mismo tiempo es alguien muy vinculado con, ¿no? Explico un poquillo de eso, que eso es muy bonito. Es que me gusta, me parece como súper, yo lo veo como un personaje una biografía artística muy extraña, como...
¿no? A ver, ¿por dónde agarro todo esto? Bueno, evidentemente la relación con McCarthy fue una relación un poco de profesor, estudiante, ¿no? Bueno, un profesor que realmente no... Paul nunca nos... No, ¿sabéis quién es? Paul Sí. McCarthy. Bueno, es decir, Paul de hecho es alguien que te cuenta... No se ve mucho por aquí, no se ve mucho por España. No. No, ¿Ves? ¿Tienes imágenes? ¿De quién? ¿De Paul McCarthy? Sí. No, pero ya lo busco. No sé Sí, si es tengo el que algo hace de él. aquello de los muñecos, los ketchups y los... Pero bueno, Tuvimos una obra de McCarthy aquí. La del sándwich de ketchup. sí, es una obra temprana, rehecha, sí, con placas de cristal. Sí. La casa también tiene el Pinochos. Sí. ¿sabes? Bueno, quizás mi trabajo, ¿por qué me interesa o por qué de alguna manera es... Bueno, sí, me interesa, no sé hasta qué punto ideas de Paul aparecen en mi trabajo o no. Evidentemente, pues he estudiado con él y es alguien al que respeto mucho como persona, como artista, ¿no? Pero con el trabajo, es decir, en relación al trabajo de Paul o esa referencia a Hans Haacke, por ejemplo, ¿no? Porque esto quizás a lo mejor esté más cerca de lo de Paul. Cuando veo un trabajo de Hans Haacke, me parece un trabajo muy interesante, ¿no? Muy sabio, ¿no? Pero a veces salgo de una exposición de Hans Haacke un poco igual de lo que entré, ¿no? Con el trabajo de Paul o con el trabajo de otros artistas, ¿no? He tenido otro tipo de experiencia, ¿no? En el sentido de que he entrado, he experimentado el trabajo y he salido, es decir, al final del día, cuando me voy a acostar, hay algo en el trabajo de Paul o de otros artistas, ¿no? De Luis Bourgeois o de otros artistas que sí me ha hecho algún tipo, digamos, de cambio o algo que realmente me ha interesado, ¿no? Es decir, creo que hay en el trabajo de ciertos artistas una lectura de lo político desde lo individual, desde los gestos, desde los símbolos que muchas veces están, digamos, metidos no solamente en los media, pero también en la memoria colectiva, que me parecen mucho más interesantes, quizás excesivamente menos evidentes, ¿no? Pero mucho más, a mí por lo menos me interesa muchísimo más porque me son más seminales, si queremos decir, ¿no? Es decir, y tiendo más a ese tipo de trabajo y me interesaría que mi trabajo funcionase así, es decir, que realmente al final del día tuviera algún tipo de pozo, ¿no? Más que fuera una A más B igual a C, pues muy bien, ¿no? Es decir, estupendo, ¿no? Es decir, ¿qué cambia eso ¿no? en mi lectura, ¿no? En mi percepción, ¿no? Es decir, Pero es interesante porque lo que dices también hace pensar en Tapies, ¿no? Sí, efectivamente. Es que nunca había pensado en la relación entre Paul McCarthy y Tapies, pero mira, es que es como... Sí, hay una parte de juego, yo creo. Sí, también de la sensación física de la obra, lo que intentamos aquí trabajar mucho. Y también, porque no sabía cómo formular como sabemos, hasta el final de su vida, lo contra la academia, lo contra el academismo, era para Tapies como seminal, ¿no? Sí. No sabía cómo, porque de la deseducación, la desobediencia, pero al mismo tiempo está dentro del armario, o sea que todas las imágenes que has planteado, bueno, esto que queríamos con esta exposición, que no podemos poner una palabra sobre los Estos son los aspectos que te interesaban, Sí. ¿no? De Tapies. Yo de hecho por eso os pedí aquellos vídeos donde se le ve a él, ¿no? Porque la manera en que se le ve a él, incluso ya mayor, ¿no? Es muy antiacadémico, ¿no? La manera en que se desenvuelve con el trabajo, ¿no? Con ese tipo de
gestos, ¿no? Es decir, incluso ese poco respeto a veces, ¿no? Bueno, poco respeto, poco respeto aurático con su propio trabajo, ¿no? Es decir, yo me imagino que Tapies tiraría montones de cosas, ¿no? O tendría poco... No, es el contrario, guardaba todo. Ah, guardaba todo, ok. Pero es el mismo gesto. Es el mismo gesto, que guarda o tira mucho, es Sí, guardar sí, es todo. igual, es igual, es el mismo. Pero al mismo tiempo, como tú dices, no había una aura de la obra. Por esto cuando íbamos al estudio todo estaba apilado y también bueno, esto se quitará de o sea, el cuidado era, bueno, como va... Porque las obras son obras, no son monumentos. Sí, no son objetos de arte, eso es algo que está ahí en... No, o sea que hay esta proximidad y cariño y con... Y me imagino que no tirar es porque también por esta conciencia de cada cosa, cada elemento, cada gesto tiene su valor en el sentido, en el día. Entonces, así como la zapatilla es importante, también esta línea que a lo mejor tiene menos gracia artística o no sé cuál era la medida que daba para pasar una obra a otro punto. En él sí que había como... yo recuerdo lo que comentaba antes Logans por profundizar un poquillo en eso, que es verdad que él tenía como hasta el final, ¿te acuerdas de su vida una idea de que la academia era eso y que la academia había que huir de la academia, ¿no? Sin a lo mejor una conciencia de que su pintura podía ser ya una academia, otra, ¿me entiendes? Pero daba igual, eso no importa, eso es lo que no, lo que yo, por ejemplo, cuando me discuto tan apasionadamente con la cosa de que todo el mundo dice de Tapies como cosas que yo ya supongo que las encuentro barbaridades y me enfado inadecuadamente quizás, pero me parece que no es el tema si devenía un pintor hegemónico o no, da igual, o sea, la idea, o sea, seguro, Logans lo puede certificar muy bien, decir, alguien que hasta el final está pensando que no acaban de entender su trabajo. Es decir, y no era una impostura de nada, da igual eso si tú eres un artista conocido, reconocido o no. Ahí era un poco donde el proyecto de Álvaro en esta exposición entraba, ahí era donde entraba. Quiero decir, por ejemplo, es de una potencia política para mí muy fuerte, pero al mismo tiempo sin desdeñar toda esa parte lírica tal, cuando la chica declama el manifiesto contra el realismo de Courbet. Es que ese es el texto que Tapies más le interesaba, en el sentido de decir, el gesto de Courbet, ¿sabes?, oponiéndose al realismo, enseñando tal, pero al mismo tiempo palabreando eso, vamos, memoria personal, lo interpreto como el pequeño manifiesto, el pequeño gesto courbetiano de Tapies. Él en memoria personal plantea eso, ¿no? Es decir, su no interés cuando hace esas visitas a ciertas academias, y su no interés absoluto en nada de eso, ¿no? Y cómo de alguna manera niega todo eso y empieza un poco por sus propios derroteros, ¿no? Es decir, bueno, la visita de Miró sí fue muy importante, claro, ¿no? Al estudio de Miró, sí. ¿No? Es que habría en ese antiacademicismo, por eso es interesante, has dicho cosas muy súper interesantes, Álvaro, en el sentido de, ¿sabes?, tienes razón con todo lo de Paul McCarthy, su manera, ¿sabes?, la intensidad esa, ¿no? O sea, la manera de irse de lo académico era irse a lo intenso en algunos y por medio del gesto. Sí, del gesto. Del gesto, ¿no? El gesto implica una acción. No signos, gestos. Y la acción es una irrupción también, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Puede ser más violenta o más poética, eso ya depende, yo creo, de cada uno, de nosotros, ¿no? Es decir, pienso por ejemplo en Agnes Martin, ¿no? Claro. Es decir, las acciones de Agnes Martin, ¿no? Que son esas líneas, esa sutilidad, ¿no? Es decir, bueno, es otra posición política, ¿no? Es decir, con un grado de violencia
súper sutil, ¿no? Es decir, pero constante también, ¿no? Es decir, es una maravilla. La irrupción no tiene por qué ser, es decir, el andar rompiendo paredes, ¿no? Es decir, puede ser algo mucho más sutil, ¿no? Es muy interesante todo lo que el no ruido, ¿no? La pieza de Cage, evidentemente, pues es otra irrupción, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿no? Es decir, que por eso estaba con la que provoca el sonido de los espectadores, ¿no? De repente, ¿no? Es decir, porque cuando hablábamos, ¿no? que ahora la desobediencia se transforma en orden, ¿no? Disfruta, participa, diviértete, claro. Toca, y que casi también, bueno, nosotras cuando trabajamos aquí, cállate, quédate quieto. O sea, la contemplación, no movimiento, podría transformarse también en una cierta... Claro. Es que, cuando hablamos del espacio que es el espacio expositivo, estamos siempre en esa tensión de participación y deja la posibilidad del silencio, ¿no? Como de la contemplación. Porque el espacio museístico debe transformarse en un patio de escuela. Sí, es para mirar las grietas, vale, pero si es para divertir de la atención, que es lo que haces también en tu trabajo, que la gente mire o vea, ¿no? Este trabajo. Yo lo que veo es esto, que la atención se focaliza, ¿no? También se trabaja la atención, que sea cierto de saber cómo se ha trabajado con los estudiantes de escuela, de escóndete, pero que lo que hace es el espectador que mira y que ve el tapiz o la mano, o sea que educas nuestra mirada, o sea que, no sé si me explico, pero es ese trabajo de atención es lo que llamas, me imagino, el conocimiento cognitivo, no sé, es esta, y que nosotros intentamos trabajar sobre el cuerpo del espectador para que mire. Sí. Y físico también, no sé, porque estaba pensando, me estaba acordando de esta pieza que hace poco estaba en la documenta de este espacio oscuro en el que habían intérpretes dentro. Y que al final lo que empezaba, después de un rato empezabas a ver, ¿no? Esta nueva experiencia que a través de lo físico, y mientras más pasaba el tiempo, más poder tenías. Sí, hay aquí una imagen. Y veías entrar a los que recién venían o sea que supongo que aquí también había un ejercicio luego de que ya te empezabas a ver, ¿no? También entonces una nueva experiencia física en esto que al principio era algo que no se veía de nada, la oscuridad, ¿no? Para conversar. Es que siempre, no sé quién decía que como que el viaje al conocimiento es un viaje entre dos momentos incomprensibles. Es decir, tú no entiendes, empiezas a entender y cuando acabas de entender, has dejado de entender otra vez. Entonces vuelve a empezar. Entonces siempre estás bajando entre oscuridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, la revelación, darle un sentido extraordinario a la revelación es una desproporción en per se, filósofo diría per se, es decir, solo nos movemos entre, ¿no? El viaje del conocimiento es dos momentos incomprensibles conectados. Y eso, para saltar, ¿no? Genial. Es buena. Gracias, o sea que estamos aprendiendo muchísimo. El trabajo de Castellón, lo que decía Logans, el trabajo de Castellón, ese es muy interesante en relación a esas... Lo podemos ver un poquito aquí. De todas maneras, me gustaría comentar lo que apuntaba Logans, de estas prácticas educativas, ¿no? Es decir, que están pasando en muchísimas instituciones culturales. Yo creo que lo que se está produciendo es una vulgarización absoluta, ¿no? Es decir, de entender los trabajos, ¿no? Y de entender, digamos, el trabajo y el momento, yo creo, del espectador con la obra, ¿no? Es decir, se ha convertido en un juego, ¿no? Es decir, lo mismo que vamos al centro comercial, vamos, el museo o la institución cultural parece que tiene que formar parte de eso, ¿no? El problema es el sinsentido, porque te lo estás generando, ¿no? No es por algo, no es porque dentro de esta exposición, de esta obra, de este proyecto en concreto, hay que articularlo de esa manera, sino que porque sí, porque se supone que más o menos toca, ¿no? Yo personalmente tengo muchos problemas, ¿no? Es decir, con este tipo efectivamente de jueguecito, ¿no? Que es algo completamente vulgar, ¿no? Porque implica un grado de involucración con la obra nulo, absoluto,
¿no? Es decir, En la superficie. absolutamente, superficial, ¿no? Se está entendiendo... Y nos satisface de pronto, ¿no? Mira, bueno, ¿qué tipo de satisfacción? Es la misma satisfacción de éxtasis que puedes tener cuando te compras X, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay un problema, es decir, tremendo, es decir, quizás por parte de todos, ¿no? Es decir... en torno al entendimiento o el momento de esa experiencia con el trabajo, ¿no? Es decir, y de que sea esa la única forma de lectura, ¿no? Es decir, del trabajo, ¿no? No sé, yo tengo problemas con estos programas educativos, ¿no? Que casi se han impuesto ahora mismo, ¿no? Como la única manera de entender, las prácticas artísticas, ¿no? Es decir, creo que, como tú apuntas, el silencio o a veces la radicalidad del espacio blanco, es decir, me parece mucho más potente, ¿no? Es que sobre todo por la cantidad de ruido que hay afuera, por la cantidad de anécdotas que hay afuera, ¿no? Y luego por la propia, ¿no? por la propia experiencia parcial que supone el museo, ¿no? Por lo que no puede, bastante tiene el museo con todo lo que tiene que hacer como para rogarse también la de esto, que decir, no. Porque además, ¿a quién satisface eso? ¿A quién satisface? Porque es que a lo mejor no satisface a quien se pretende satisfacer. Sí. Yo en eso creo que hay o sea, al museo no se le puede exigir todo, porque se funde directamente. O sea, quiero decir, la universidad también tendría que tener otros espacios pedagógicos, una responsabilidad, ¿sabes? No puedes pensar que un museo tiene que educar de una manera integral a todo el mundo, quiero decir. Bueno, me estabas comentando algo del proyecto de Castellón, ¿no? Es curioso porque este proyecto, las partes del proyecto, espérate que lo voy a parar aquí, las partes del proyecto que tienen o que fueron las menos donde hubo menos juegos son las que al final me han dejado más ¿Satisfecho, quizás? Menos satisfecho, ¿no? Es decir, yo creo que esta parte del proyecto es un proyecto bastante grande, ¿no? Donde de alguna manera se le dio un poco la vuelta a todo, ¿no? Y una de las veces voy a ir un poco describiendo las partes, ¿no? Esta es una de las partes que consistió en bajar a la sala de exposición todas las oficinas, a todos los empleados y toda la documentación, ¿no? Donde aquí se supone que, es decir, evidentemente esto era un guiño también al trabajo lo he mencionado antes. ¿Este artista que bota la pared de la galería? Sí, además le he mencionado antes porque una clase que tomé con él. Ahora se me ha pasado. No es Douglas Huber. Bueno, ahora me vendrá. Y bueno, pues se bajaron todo, ¿no? Es decir, los empleados estuvieron trabajando allí por los 3 meses, ¿no? De alguna manera, es decir, los objetos, los propios empleados, el propio espectador se convertía un poco en escultura, ¿no? En proceso, ¿no? Es decir, esta parte la verdad es que me refiero, al final fue la que menos quizás porque tampoco la experimenté, ojo, en el sentido de espectador, ¿no? O de trabajador, efectivamente. Claro, seguramente los trabajadores. Claro, es muy interesante que me digas esto, Logans, porque los trabajadores me dijeron que para ellos fue fascinante y que tenían terror a volver arriba, a las oficinas. De hecho, al principio algunos hubo algo de problema porque no estaban muy cómodos con esa idea, ¿no? La idea después de tener que volver al cubículo, ¿no? fue aterradora. Volver al armario otra vez. Sí, volver al armario, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo ni como trabajador ni como espectador pude realmente experimentar el trabajo, estar allí un par de días, ¿no? Y ver, ¿no? Es decir, qué pasaba, ¿no? Luego había otras partes del trabajo que quizás sí me dieron más satisfacción. Estas son bestiales. Espera, a ver si no están aquí las de... Espera un momento, a ver, un momentito. Un momento, es que estoy buscando...
¿Dónde está la del agujero? ¿Será posible? Un momento. Vaya. La tenía antes. Bueno, hay otra Spy. No sé por qué no está aquí, la que estoy buscando. Un momentito, a ver. Como somos tan pocos y esto es tan informal, tenemos ¿dónde tengo el EAC? Esperar un momento, a ver. Tan privilegio. El privilegio, ¿no? De verte. Sí. Bueno, pues no lo voy a encontrar. Os lo puedo describir, que es bastante sencillo. En una de las paredes exteriores del Spy, en Castellón, se abrió un agujero, más que un agujero, una puerta del tamaño de una persona, y se hizo un cubículo, ¿no? Que estuvo abierto 24 horas, 3 meses, ¿no? Y al cual solamente se podía acceder desde el exterior. Entonces tú, cuando entrabas en el museo, tú veías ahí un cubo que no tenías acceso, ¿no? Solamente tienes acceso desde fuera, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esa pieza o esa parte de la instalación me pareció mucho más interesante. Yo la disfruté mucho más, ¿no? En el sentido porque luego fui otras veces y tal, un poco de lo que había estado pasando, ¿no? Es decir, de alguna manera había el gesto en la concepción de esa pieza se había diseminado en el medio de la propia ciudad, cómo entraba el polvo, o los polvos, o los perros, O sea que estaba abierto al uso... Sí, ¿Era transparente? ¿Era transparente? No, era un cuarto que tú entrabas y estaba abierto continuamente. Es que tengo que tener alguna... O sea, para verlo tenías que entrar. Sí, tenías que entrar, sí. Espera un momento, porque es que... Es que en el seminario de Barth sobre el vivir juntos, tenemos que... Él explica que había no sé dónde, no sé qué época, lo siento esta información que la gente tenía, un grupo de gente que tenía un espacio abierto afuera y que había una cama, o sea que era para recibir quien sea. Y estaba algo como abierto. Que era una cámara que estaba filmando continuamente. Una habitación. Una cama. Una habitación que era... dentro, pero bueno, aquí aquí lo podéis ver un poco la secuencia. Bueno, están haciendo aquí el agujero y tal, entonces son las paredes del Spy. ¿Cuál era el marco de este proyecto? ¿Era una invitación a trabajar allí? Sí, fue presentar un proyecto, una especie de invitación, ¿sabes? Y... Porque hubo bastante complicidad por parte del absoluta, del centro. Absoluta, la verdad Pero es que... fíjate, un muro fijo... Es decir, aquí veis el grosor, ¿no? Es decir, le abre una puerta. Se abrió la puerta y entonces luego por dentro, pues imagínate que en la puerta de personal, es decir, la dejas abierta y construyes un cubículo y eso ese cubículo puede ser habitado, ¿no? Es decir, es un tipo de espacio no reglado. Pero al margen de lo no reglado es decir, todo lo que ahí se genera y pasa, ¿no? De hecho, en un momento determinado se me pidió por obligación que se pusiera una cámara de seguridad conectada a la seguridad del edificio, que luego que yo decidí, bueno, pues exponerlo también, ¿no? Es decir, era un circuito cerrado en el cual, me refiero, pues un espectador veía desde el museo lo que estaba dentro, ¿no? O el guardia de seguridad, y en un momento determinado, pues alguien que entró allí a hacer lo que fuera, pues cogió, la arrancó y se la llevó, ¿no? Es decir, todo ese tipo de elementos o de situaciones a mí personalmente me parecen mucho más interesantes. Hay otra parte, por ejemplo, de... Lo de los perros también lo... Sí, hay otra parte, por ejemplo, que a mí ¿Y los grafitis estos que hay? No, los grafitis ya estaban. Sí, y veis que están cortados por la puerta, ¿no? Tiene algo también como de romano. Bueno, eso es el edificio, sí. A mí la idea es curioso, porque la idea de lo negro, del agujero
continuamente, de una manera u otra, vuelve, ¿no?, en mi trabajo, ¿no? Para mí, por ejemplo, esta pieza, era muy interesante ver el funcionamiento con los niños, porque tienen un programa educativo bastante amplio allí en el Espai de Castellón. Yo me acuerdo que una visita, yo estaba en una de las visitas con niños, y los críos les propuse, bueno, vamos a descubrir otras partes, ¿no?, del edificio, ¿no? Y entonces empezaron a dar vueltas a ver qué encontraron, iban normales, buscando y tal, y encontraron la puerta, se metieron todos dentro y de repente se produjo un algarabío absoluto, de absoluta felicidad, ¿no? Entonces dices, es esa vuelta al útero, ¿no?, materno. Y me parecía muy interesante cómo el estamento, digamos, político, en este caso de la Diputación de Castellón, del propio museo, de la seguridad, tenía ese miedo absoluto de lo que se va a hacer dentro, de lo ilegal, cuando de repente otro sector de la población, y enlazo con lo que tú me planteabas, es decir, ¿qué aprenden estos niños? ¿Qué se llevan ellos de todo esto, yo creo, ¿no?, más allá de esa imposición? Es decir, cómo de repente, es decir, para otro sector de la población, es decir, planteaba otro tipo de recepción del objeto o de la obra en este caso. Porque era oscuro, ¿no? Sí, allí no había luz. Es decir, era una sala que te voy a decir yo, pues sería más o menos como de unos 4 metros cuadrados, una cosa así. Álvaro, yo en ningún momento he planteado que podían No. aprenden seguro con un montón, pero prefiero, es que a veces mucha gente, pues en Estados Unidos la gente, oye, tal, los niños, no sé qué, pero es que es muy interesante cómo, por ejemplo, en esta pieza, cómo ese otro comportamiento era completamente lo contrario de lo que se planteaba el político de turno, ¿no? Pues es que allí se van a drogar, allí se van a estar la gente, se va a pasar la noche ahí dándose dándose la paliza, el lote, ¿no? Y bueno, ¿no? Es decir, qué bien, ¿no? Efectivamente, que el museo provea de ese otro espacio, ¿no? Bueno, puede ser que nos tocará hacer esto. ¿No? Y luego llevabas, y enseña la de los perros, porque esa es muy bonita, esa es muy chula, mira, ya... A ver, perros, ¿dónde están los perros? Sí, porque estaría bien para respecto a Manolo. Que tienen que cerrar. Sí, vamos a enseñar esa, porque es que eso me parece una... ¿Dónde están los perros? Estaban en y el agujero ese que estaba, ¿ese era el otro agujero? Ábrelo abajo, Álvaro, porque ahora está por capítulo. ¿Dónde? Entonces, es que soy muy inútil. Dime dónde es, porque soy absolutamente... En los cuadraditos, ponle ver... ¿En estos de aquí? Sí. Despliégalo y ponle que... Thumbnails. Sí, y ahí lo verás. Ay, perfecto, gracias. Pues... Venga, hombre. Pero lo tenías en el otro... Sí, en el otro estaba, es verdad, tienes razón, Logans. Bueno, aquí efectivamente hay varias acciones. Espérate, voy a abrirlo entero. Hice una serie de acciones, de acciones con niños, con perros y con adultos. Y curiosamente las asociaciones con adultos eran las más medidas, ¿no?, o las más dirigidas, mientras que las de los niños y perros no tenían mucho menos estructura. De hecho, la de los adultos eran estudiantes de Bellas Artes, de performance, ¿no? Entonces a 4 de ellos les planteé una obra de teatro que se llama The Break, ¿no?, de un grupo americano que se llama The Living Theatre, ¿no?, un tipo de teatro anarquista, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues las acciones comenzaron con... ¿Están los niños? Se hicieron varias acciones con los niños. Estos son, digamos, stills de los vídeos. Una fue hacer un agujero dentro de las paredes, ¿no?, que luego se utilizó para los perros, ¿no?, como también de útero, de guarida interna. ¿Y el agujero, perdona, lo hacían los chicos? Sí. Y luego otras acciones eran tratar de mover las paredes, ¿no?, del museo, una especie como de danza, ¿no? Y los perros, bueno, pues buscamos a una perrera municipal, ¿no?, que había, y trajimos a 27 perros
y estuvieron allí pues prácticamente todo un día, ¿no? Es decir, habitando el museo, ¿no? Me parece ¿Compartiendo espacio con personas o no? Sí. Pero los espectadores eran los No, perros. Bueno, estuvimos filmando, entonces estaba el museo cerrado, ¿no? ¿Sabes? Pero eso hubiera sido No imposible. estaba con las oficinas abiertas. No, eso era, me dijeron que era absolutamente No hubierais imposible tenido permiso mantener ese para tipo de, hacerlo. digamos, por Claro. de anarquía. Ahora, ¿no encontráis súper, no? Yo lo encuentro como la idea de como de unos perros ocupando el espacio expositivo con un agujero, me parece como... es Porque como además, coger, ¿no? O sea, los perros ese día son los habitantes. Son los habitantes, del museo, claro, ¿no? sí. No están Sí. haciendo algo para nosotros. No. Pero es un código tan inesperado, ¿no? O sea, toda esa estética del cubo blanco, tal, y el perro callejero. La historia era eso, ¿no? Es decir, el vídeo en realidad es puro documento, ¿no? Es decir, allí lo único que se dejaron fueron algunos pedestales que había y los bancos del museo. Y la verdad es que si hubiera podido, me hubiera encantado haber tenido los perros 2 o 3 días allí directamente. Y eso es un vídeo, Álvaro. Eso está, ¿cómo sí, está documentado? Sí, en un vídeo? estos son 3 vídeos. Vídeos. Sí, 3 vídeos que debe haber unas 4 o 5 horas. ¿Y ¿no? funcionan como obra independiente? ¿Eso se Sí. Pero, Pero, es decir, pregunta de comisario. no, mi plan hubiera ¿Por qué no me sido... lo dijiste? Mi plan hubiera sido haber dejado los perros allí 3 días y haber filmado 3 días. Y que la pieza fueran, pues eso, 3 días, 24, 72 horas, ¿no? ¿No? Los perros durmiendo, los perros orinándose, los perros que ya se orinaron, ya se cagaron. Claro, ¿y la comida cómo llegaba? Claro, eso, había que proveerlos de algo de comida, evidentemente, ¿no? Pero la idea era, es decir, de intervenir lo menos posible y Sí, ver qué cómo pasaba se con... organiza el espacio, ¿no? sí. ¿no? Y entonces a mí, con los 3 con las 3 propuestas de vídeo, era ver 3 tipos de comportamiento: niños, perros absolutamente libres y humanos completamente dirigidos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que somos, ¿no? Somos absolutamente dirigidos, ¿no? Es el lenguaje. El Por lenguaje... eso que es interesante ver cómo organizan el espacio ellos. Sí, Claro. sí. Si crean espacios Es una para- propuesta de arquitectura, vamos. O sea, es totalmente, no es de conductista, es de arquitectura, ¿no? Mata clar que una cosa performativa, ¿no? Son obras que ocupación dejan de... pozo, Álvaro. Son obras que dejan pozo. Sí, claro. Entonces vamos Así a- que... Pues un placer, la verdad. Muchas gracias. Gracias a... Yo creo que Un todos, placer ¿no? y un privilegio total.